Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Mateo 22, 1 al 14. El Señor nos ha invitado a la mesa. Quien se sienta en su mesa jamás se levantará igual. El Señor nos ha invitado a la mesa. Quien se sienta en su mesa jamás se levantará igual. Ese sería el título, ¿verdad? Y la motivación a nuestros corazones, porque eso es lo que hace la Biblia. Avivar nuestros corazones cuando buscamos de ella. Pero cuando el Señor nos llama aquí en esta parábola en Mateo capítulo 22, es algo muy interesante al ver que el Señor hace una invitación a moradores y verdugos, rotos y descompuestos, soberbios e iracundos, necios y mentirosos, rencorosos y vengativos, hipócritas y arrogantes, a los que tienen miedos y traumas. Sin importar el tamaño de nuestro error, hay un lugar, un asiento disponible para ti y para mí. Quien se sienta en su mesa jamás se levantará igual. Comenzando con esta parábola, el Señor dice del versículo 1 al 6 que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La parábola de la fiesta de bodas, mirando este contexto, podemos verlos en tres maneras. La primera es el rechazo del mensajero de Dios. El pueblo judío rechazó el mensajero de Dios. Esta parábola va directamente a los judíos, rechazando al mensajero, a los mensajeros. La segunda es el rechazo del Hijo de Dios, que era el Mesías enviado por Dios. Y la tercera es el rechazo de la gracia divina. El versículo 2 nos dice que ese reino de Dios, es evidente que Jesús enseñó que el reino estaba en tres maneras cuando Él estaba. Él lo dio a conocer. ¿Por qué? Evidente, presente en Él, presente en su enseñanza y lo que Él dijo que iba a estar presente en el futuro. El Señor mismo nos dio a conocer esta gran verdad, que el reino de Dios se había cercado. En el versículo 3 y 4, a los invitados, o sea, a los convidados, la invitación a los escogidos. Según en el Medio Oriente, era común hacer una doble invitación. En la primera invitación, la primera etapa, la original invitación, Él envió a sus siervos a llamar. Era normal llamar. La primera invitación era llamar y darle a los convidados, a los invitados, esa invitación. En la segunda, una posterior invitación, volvió a enviar a otros siervos de que el banquete iba a iniciar. Y esto pasaba comúnmente en el Medio Oriente. En el versículo 5 vemos que fue menosprecio y apatía en cuanto a la invitación. Hay una evidente demostración de las actitudes de la humanidad caída hacia el Evangelio. Versículo 6. Algunos ignoran el llamado de Dios. Otros
lo rechazan de manera violenta. Por ejemplo, vemos a Saulo de Tarso comenzando, ¿verdad?, a asesinar a muchos cristianos. Saulo aprobaba la muerte de Esteban en el año 30 aproximadamente. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas y se llevaba por las fuerzas a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Vemos evidencia de esto en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Los invitados que se negaron a ir cuando llegó el momento representan a los judíos. Desde el tiempo inmemorial, Dios los había invitado a ser su pueblo escogido. Sin embargo, cuando vino al mundo el Hijo de Dios y fueron invitados a seguirle, se negaron despectivamente. Y el resultado fue que la invitación de Dios se hizo por los caminos y los senderos, y los que iban por ellos representan a los pecadores y a los gentiles que no esperaban nunca una invitación al reino, una invitación de rey. Negación despectiva. ¿Qué significa esto? Significa que no muestra respeto y a la misma vez muestra desprecio. Tener en muy poco y en bajo estima. Esta parte aquí nos muestra el resultado del pecado. La total incapacidad del hombre. El hombre ha quedado totalmente incapacitado para cambiar por sí mismo su carácter y conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. No puede ni quiere seguir a Dios ni escuchar su llamado. El pecado ha pesado su oír. Hechos capítulo 28 versículo 27. Y con los oídos oyeron pesadamente. Pero el pecado también ha hecho algo en los ojos. Ha depravado los ojos del entendimiento. Hechos capítulo 28 versículo 27. Y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos espirituales. Pero vemos también el pecado ha hecho en donde en el corazón es afectado, ha depravado el corazón y los afectos. Mateo capítulo 13 versículo 15, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha depravado. El pecado también, hablando de los pies, ha desviado los pies en el camino incorrecto. Lo vemos en Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos también la forma de pensar. Efesios capítulo 17, ha hecho carnal su forma de pensar, que andan en la vanidad de su mente. Pero si seguimos el versículo 7, en el mismo capítulo de 22, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El contexto judío, el deseo. ¿Qué deseo era? Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?
Ese era el deseo de nuestro Señor. ¿Y qué decía la profecía en Mateo capítulo 24, versículo 2? Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ¿qué dice el profeta? En Lucas capítulo 19 versículo 41 en adelante: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús dice que lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos la invitación que el Señor le hizo al pueblo judío, y ellos no escucharon. Los primeros mensajeros podemos verlo por medio de Juan el Bautista. Vemos también las profecías, y al final vemos a los apóstoles, y también los apóstoles, los mártires en los libros de Hechos, donde da la evidencia cuando la iglesia fue perseguida. Y el mensaje todavía es el mismo. Todavía persistimos, y el Señor sigue invitando a la mesa a aquel en el cual está escuchando este mensaje. La mesa está servida y el Señor es Rey, te está invitando a la mesa para que te sientes con Él y comas con Él. Pero eso sí, cuando te vuelvas a levantar de la mesa, no volverás a ser el mismo. El llamado de Dios a los gentiles y no a los judíos en el enfoque escatológico. La muerte segunda o muerte eterna es el estado definitivo para todo aquel que muere sin Cristo. El castigo por el pecado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pecador no arrepentido tendrá un destino definitivo en el lago de fuego con el diablo y sus demonios. Este lugar fue diseñado cual cárcel para toda la eternidad para aquellos que no quieren aceptar aquella o esta invitación. El Señor está llamando, ¿verdad?, al pueblo, a todo pueblo, sea gentil o no sea gentil. El Señor está haciendo un llamado. Te está haciendo un llamado que vengas a Él. Tú con tus propios ojos no podías mirarlo. Y Él te está llamando. Él te está llamando y te está dando la invitación. Si acepta la invitación, debes ir donde tu Rey, el dueño de tu vida. En Mateo se repiten las palabras rechinar de dientes 6 veces. La palabra juicio se repite 12 veces y la palabra fuego 12 veces. Esto nos da a entender el énfasis del mensaje de aquí en Mateo capítulo 22. Y siguiendo con la lectura del versículo 8 al 10, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos.
Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amigo, amiga, ¿quieres aceptar este llamado? ¿Quieres aceptar esta invitación? Porque tú puedes ser parte de estos convidados a esas bodas. El Señor está mandándote a llamar por medio de este mensaje y que escuches que eso está preparado. El Señor te está llamando en esta noche. El Señor está mandando a llevar este mensaje a sus mensajeros. Dice, id pues a la salida de los caminos. Dice, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Es lo mismo que estamos haciendo en esta noche, una vez más. Porque el llamado a los gentiles, Pablo en Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22, ese mismo que asesinaba a aquellos que no eran judíos, el Señor se le aparece, que relata en el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco, un viaje de aproximadamente 240 kilómetros. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Pero antes de salir en su viaje, había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano, seguidores del camino como eran conocidos, de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondiendo: ¿Quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todo cristiano, toda persona que ha aceptado a como único y suficiente Salvador, es de Jesús, pertenece a Jesús. Y Pablo atacaba a los cristianos, directamente atacaba a Dios, a Jesús. Y Jesús se le aparece en el camino y le dice a Saulo. Desde ese momento su caída cambió su vida. ¿Por qué? El Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos capítulo 9 versículo 15. Y parecería por hacerlo en Hechos capítulo 9 versículo 16. Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo a través de la oración. Saulo recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 9 versículo 17. Recuperó la vista y fue bautizado. En el versículo 18 de ese mismo capítulo en Hechos, Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Vemos su conversión, vemos su llamado, pero también vemos su testimonio. En el momento que aceptó la invitación, dejó lo que estaba haciendo y siguió al maestro, siguió a su rey en la invitación. ¿Qué dice los últimos 4 versículos de esta parábola? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él,
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servía: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amigo, esta parte de esta parábola del 11 al 14 nos da a conocer que muchos se dan a mostrarse como cristianos, pero no lo son. Está hablando de aquellos falsos profetas, falsos maestros. ¿Por qué? Aquí hay una clave en cuanto a las bodas, y era el vestir, y era tener algo que daba a conocer de que era parte de la boda. Al tú ir vestido en cuanto a la boda, acorde a la boda, está aceptando la invitación del rey y reconoce que es ese rey y es el dueño de la fiesta y el cual me está invitando. Al no estar vestido, no reconoce al rey y no reconoce que esa fiesta es de él y no reconoce su grandeza. Ese es el mensaje de aquellos falsos profetas y falsos maestros. Ellos solamente reconocen a su ego y a su yo y lo que ellos quieren, pero no han reconocido a Cristo. No han reconocido al Rey. Esos falsos profetas y falsos maestros también irán a ese lugar del infierno, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron al Señor. Estuvieron como Judas y como muchos otros que estaban cerca del Señor, pero para beneficio propio. Hoy una vez más este mensaje está llegando de ti, para que sepas que el Señor en Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Obsérvese que el lino fino es las acciones justas de los santos. Hijito, nadie se os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Isaías capítulo 61 versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí está el vestido para las bodas. Es un vestido que no la coloco yo, ni me lo coloco yo. Es el Señor que me da el vestido. Un vestido lino fino. Además que era lino fino, debía ser limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Y el lino fino en cuanto a la asociación del sacerdocio, que tenía la libertad para estar en el lugar santísimo. Y como era limpio y lino fino, era resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, las obras, la manifestación, aquella fe en la cual el Señor nos está motivando en esta noche, que este mensaje que hayas escuchado, sepa que el Señor te está llamando una vez más. Acepta el llamado, toma el llamado, porque en el momento que te sientes a la mesa y vuelvas a levantarte, no serás el mismo. Serás hijo de Dios si aceptas este llamado.
te arrepientes de tu pecado, le confiesas todo su pecado, todos tus pecados, e invitas a Cristo en tu corazón, y Él vendrá a ti y te limpiará y te hará acepto ante su presencia, porque un día Él vendrá por su novia, por su esposa, como lo vimos ahora en Apocalipsis capítulo 19. Este sería el mensaje de esta noche. Dios te bendiga.